Muy bien. Hola, ¿se me oye ahora? Ahora perfectamente. Me Como si alegro, estuviera en bueno. Frankfurt. Bueno, perfecto, perfecto. Bueno, mejor que no porque me, me parece que las condiciones no dan para estar acá con 2 bajo cero, mejor que no. Bueno, acá estamos con mucha lluvia, le cuento, ya se va Sí, a ya iniciar. sé, sí, me enteré, me enteré, me enteré. Así que bueno, también no está demasiado agradable para andar por la calle, va. Es cierto, es cierto. Bueno, en primer lugar, quiero adherirme plenamente a los deseos de Roxana Ujú. para el próximo año, que vuelvan realmente todos los secuestrados. Realmente yo creo que es mi mayor deseo para el 25, si fuese posible mañana mismo, que todavía estamos en el El 24. 24, sí. Realmente sí, yo creo que es la condición básica para volver a esa normalidad que, digamos, que todos nosotros, aunque yo no viva en Israel, que todos nosotros soñamos, ¿no? Digamos, Así para es, estar. así es. Le pido como a todos los colaboradores una frase, algo que usted quiera desearle a nuestra audiencia o para el equipo, para todos juntos, algo que quiera compartir como deseo de fin de año. Sí, no, no tengo una frase, digamos, ni mía ni hecha, sino voy a caer en un lugar común, Ujú. normal, que es desearles a todos lo mejor, un año bueno, normal, como decías antes, que digamos, que sea mejor que el 24 no era un deseo demasiado Ujú. ambicioso, Está pero sí que sea un año, simplemente un año bueno, que todos los riesgos que se avisoran en el horizonte, digamos, se morigeren, disminuyan y sean un poco más, menos amenazantes. Simplemente eso, porque yo realmente, o sea, lo deseo. No sé si eso se va a poder cumplir. No soy demasiado optimista, honestamente, en términos generales. bueno, insistamos que la Lamento, lamento, ¿no? no, pero insistamos porque yo le voy a decir, el escepticismo tenemos todos. Eh, y yo digo, si cambiamos el chip y decimos, bueno, vamos a ponerle optimismo, capaz que en algo mejoramos por lo menos Ah, no, nuestro. seguro, seguro. Yo aparte, yo soy básicamente muy optimista, soy una persona optimista, Ujú. siempre lo he sido. Simplemente, digamos, como no me gusta caer en relatos de esos que hablaba, por ejemplo, Roxana, ¿no? Digamos, como los grupos esos que inventan realidades, y nosotros, en cambio, intentamos, por lo menos creo todos nosotros, los que estamos en el programa y otra gente también, tratamos de quedarnos en el marco de la realidad y de los hechos concretos. Simplemente eso, pero sí ser muy optimistas y, digamos, y aparte bregar para que ese optimismo tenga, digamos, un viso de realidad y no solamente sea una fantasía. Eso les deseo a todos y que tengamos realmente un año bueno y que nos permita seguir siendo optimistas por mucho tiempo. Ahora, bueno, me le agradezco el deseo, lo tomamos para todos los oyentes también. Y le voy a hacer una pregunta, ahora para entrar en tema. Sí. Desde el Yemen nos están tirando los hutíes. Que me olvidé de decirle, de comentarle, me decían qué ropa interior usan las mujeres hutíes, los futinis. Futinis. Este, Mira, GAT que seguro que no no, usan. no, o sea, usan futinis. Ah, Futinis ok. acá. Ah, Utini, sí, ok, ok. Ok, acá nos tiran tenemos el problema en Gaza, tenemos el problema con Hezbollah en el Líbano, tenemos problema con Irán. Bueno, está todo el mundo convulsionado. ¿Por qué renuncia el gobierno alemán y llama a elecciones? Bueno, digamos, por un problema matemático, esto es una coalición. Cuando una de las partes de la coalición eh, está desarrollando una política que se asemeja más a la oposición que al gobierno y está socavando el programa y el acuerdo de coalición y realmente no quiere apoyar medidas concretas. Entonces, digamos, el partido mayoritario le dice, muchachos, se van a tener que retirar. Y a sabiendas de que si se retira, evidentemente ese gobierno no va a tener continuidad. Entonces presenta un voto de confianza en el Parlamento, digamos, eh, con la conciencia de que va a perder y Ujú. que ese va a ser el motivo por el cual el presidente, o sea, el jefe de Estado, no el jefe de gobierno, el jefe de Estado, que es el presidente, es muy similar a Israel, o sea,
Scholz es el primer ministro, ¿no? Y ahí está el presidente, y digamos, entonces pierde el voto de confianza, el presidente entonces llama a, primero disuelve entonces el Parlamento, y según la ley, cuando se disuelve el Parlamento, hay obligación de llamar a elecciones en los próximos 60 días. Por lo tanto, como se disolvió la semana pasada, el 23 de febrero hay elecciones en Alemania. Eso Ok, es todo. ya en el Claro, programa pasado hablamos un poco del panorama de las elecciones y claro, lo que podría ser las alianzas. Yo creo que más cerca de la fecha vamos a tener un panorama también más claro porque hay seguro. alianzas que se terminan de concretar más Sí, cerca de las sí, sí, elecciones. sí. Hoy vamos a hablar de algo que está relacionado, pero digamos que había quedado pendiente. Ujú. Me habías, digamos, pedido que tocara Sí, un poco la especificidad alemana en el marco del ascenso de los partidos de ultraderecha a nivel general, pero la especificidad alemana, qué había de alemán en todo esto y por qué justamente Alemania, teniendo en cuenta el pasado particular de Alemania, estamos hablando ahora en términos casi eufemísticos, en sí. realidad, teniendo en cuenta que, que Alemania, digamos, en nombre de Alemania y el Estado alemán, llevó a cabo la barbarie más grande de la historia humana, entonces eso, digamos, de algún modo es una espada de Damocles en la realidad política actual también, es decir, eso sigue presente. Lo Eso es voy a lo, ayudar, lo voy a ayudar con algo. Sáquele el término especificidad que es tan complicado, póngale esencia, es más fácil. que le saque especificidad y le ponga Esencia, esencia. es más fácil. No, 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 porque esencia tiene un carácter metafísico y yo no creo, o sea que Ah, es algo, digamos, que es algo que no puede modificarse nunca. Yo no creo que eso sea, digamos, inherente a la gente. Es decir, yo no creo en eso, digamos, no es que no crea, sino que es un problema, digamos, histórico y sociológico. Digamos, yo tampoco creo en fenómenos que son eternos. Yo creo que las cosas cambian con los años, pueden cambiar, no necesariamente cambian, pero yo creo que pueden cambiar. No hay algo que es esencial en el tema. Sí, puedes decir, si nos ponemos ahora filosóficos, como podemos decir, hay elementos que son esenciales al género humano, cosas por el estilo. Por ejemplo, qué sé yo, la envidia, los celos, el amor, claro, bueno, el odio, las grandes cuestiones, pero yo me las grandes refería pasiones, pero en esto no. a lo propio germano, ¿no? No, no, yo no lo creo. No lo creo porque sería terrible si fuese así. Sería terrible porque entonces no lo puedo. No, 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 yo no lo creo, Marco. Yo, digamos, soy una persona racional. No, ¿sabes por qué no lo creo? Porque, digamos, soy una persona racionalista. Y, digamos, y como Bueno, está bien, usted tiene su soy una, formación y uno tiene entonces no creo, justamente, tampoco creo que eh, los judíos seamos así o asá, ni que los cristianos sean así o asá. Eso, digamos, son estereotipos, generalizaciones que, digamos, prefiero evitar en ese sentido. no hay características propias de un pueblo. Sí, hay, por supuesto, que les gusta la cerveza, eso es una esencia, sí. Por ejemplo. O sea, los No, germanos, los perdón, teutones que el Bayern originarios Múnich siempre de. sale, que el Bayern Múnich casi siempre sale campeón, también es parte de la Está esencia. bien. Pero los germanos, allá, los teutones originales, ¿también tomaban cerveza? Sí, seguro, empezaron, digamos, es una cosa antiquísima. Hay, digamos, estudios arqueológicos que se han encontrado, digamos, elementos que permiten sostener que hace muchísimos años ya tomaban una bebida, digamos, precursora de la cerveza. Esa, digamos, sí, que fermentaban lúpulo y otros cereales y hacían una bebida alcohólica. Pero digamos, Como se dice en jeringoso, das ist wunderbar. das ist wunderbar, ya, exactamente, sí, la propaganda de cerveza Bieker. Ujú. Pero, ok, lo que sí está claro, y digamos, un poco para responderte, que hay elementos, si bien no son esenciales, pero hay tradiciones, y esas tradiciones
digamos, de algún modo existen, digamos, qué sé yo, tradiciones guerreras, por ejemplo, que tenían los antiguos alemanes, por ejemplo. Sin embargo, me acuerdo que en los años 70, porque por eso todo va cambiando históricamente. Yo recuerdo, una vez estando acá en Alemania, en la primera época, me dijo un alemán muy conservador, por decirlo en términos eufemísticos, qué curioso, señor Atlas, me dijo. Resulta que ahora los judíos hacen la guerra y nosotros nos dedicamos al comercio, me dijo. Yo me quedé helado en esa época, ¿no? Claro, se refería a las guerras de Israel y que acá todavía no pasaba nada. Pero resulta que eso también ha cambiado, porque acá en Europa, la pacífica Europa, después del año 45, lamentablemente ahora está en una guerra bastante problemática con la invasión de Rusia en Ucrania y lo que significa para los países europeos occidentales. Y eso también es un condicionamiento a la política interna de los países. Eso, por ejemplo, está acá en Alemania, es un tema muy importante. ¿Qué se va a hacer respecto a Ucrania? Si Alemania va a continuar apoyando a Ucrania o no. ¿Qué dice la ultraderecha? Y ese es un tema, porque hablábamos el otro día, ¿cuál es la especificidad? Nosotros decíamos, por un lado, decíamos que en estos momentos hay un fenómeno de populismo de derecha generalizada en el mundo, como producto de la crisis de las modernizaciones sociales, digamos que las transformaciones, la globalización, la digitalización, la aceleración de los cambios sociales está llevando, digamos, de algún modo conduciendo a que las personas perciban tengan una sensación de pérdida de control político, se sienten de algún modo sobreexigidos. Entonces vienen todas esas demandas de democracia directa que los políticos no están en condiciones de, o no se identifican con las necesidades de la gente. Entonces, claro, eso es general. Estamos viendo en todos lados que está pasando algo por el estilo. En Italia está la señora Meloni, en Hungría, Orbán, en Eslovaquia, en Estados Unidos ahora con el advenimiento de Trump, y en Holanda, en Finlandia, hay ascenso de los partidos de ultraderecha y a eso hay un común denominador que no quiero soslayar. Me parece que es importante tocarlo, que hay un hecho común, que estamos en un proceso de grandes cambios que genera incertidumbre. Esa incertidumbre hace que la gente busque explicaciones fáciles que los políticos tradicionales no pueden dar. Entonces, el invento de relatos, es decir, qué sé yo, que la culpa de todo la tiene qué sé yo, el señor fulano, o la tiene el señor Mengano, o los judíos, o lo que sea. Pero siempre una búsqueda de algún chivo expiatorio que ayude a entender esa cosa conspirativa, como QAnon en Estados Unidos, que la Hillary Clinton llevaba a los chicos a un bar y le sacaba la sangre para y alimentar a no sé qué. ¿Se acuerdan? Hay un movimiento muy fuerte en Estados Unidos que apoya a Trump y que acá en Alemania también tiene su sucursal, QAnon, que es una especie de versión moderna, si se escribe Q, la Q, Anon. Y este grupo, por ejemplo, de algún modo imita o es una forma recreada de la famosa teoría de los judíos que mataban a chicos cristianos supuestamente para sacar la sangre y hacer matzá en Pesaj. Es decir, es una forma moderna, digamos, de los mitos, de las locuras de la Edad Media. Es decir, es una cosa increíble y eso está de ahora, o lo que nosotros a veces hablamos y nos reímos, las teorías, digamos, de los terraplanismos. De golpe, no, la Tierra no es redonda, sino que es chata y todo el resto es mentira. Y eso es un invento, qué sé yo. Usted Ahora, sabe que yo me encontré con perdón, gente que piensa de esa manera, ¿no? sí, me puedo O imaginar. sea, asombrosamente me encontré con gente que
afirma que esto es así y que no hay forma de que piensen de otra manera, ¿no? Exacto, no hay forma de convencer. No, Yo porque, le digo, pero escúchame, correcto, correcto, es si que vos vos no lo tomás un podés avión, convencer. ¿eh? No, pero si vos, o sea, si un barco da la vuelta y, o sea, se comprobó esto que no, los barcos no se caen cuando llegan al borde. Claro, pero vos eso lo ¿Qué decís estamos vos porque hablando? sos una persona racional. Pero si yo te digo que este vaso es un avión y vos me decís, no, Guille, dejate de decir tonterías, esto es un vaso, no es un avión. Y yo sigo diciendo que es un avión y vos seguís diciendo que es un vaso, pero yo sigo diciendo que es un avión. ¿Viste? Es como el jingle o, digamos, la cortina del programa, ¿no? Es decir, Sí. vos y vos. O sea, es una No, pero cosa. pará, si vos me seguís diciendo eso, por privado ya estoy llamando a tu señora. Pero claro, Es un vaso, exactamente. Guille, es un vaso. Claro, pero es que ese Eh, es el problema. Nosotros lo tomamos como un fenómeno psicopatológico, pero lamentablemente ese fenómeno psicopatológico se convierte en un movimiento político y cuando se convierte en un momento... es una fe irracional que con argumentos vos decís, sí, pero el barco no se cae. Obvio que no, porque la Tierra no es plana, pero anda a convencerlos, es así. Entonces, vamos a tratar de ver que en el marco ese que estoy ahora describiendo generalizado, así como los UTIs dicen que no sé qué, los judíos hacen tal cosa, o este Sí, hace otra, o jamás te quiere convencer de que el 7 de octubre no hizo nada, que son todos ellos muchachos buenos, sí. eso, digamos, es ahora parece ser que es el común denominador de muchos movimientos extremistas y muchos de ellos con mucho éxito. Ahora, tratemos ahora de entender cuál es la particularidad en Alemania, que también le toca, digamos, lo general, no es que sea que Alemania esté exenta de eso, Alemania es un país que está muy comprometido con el resto del mundo, por lo tanto también es parte de ese fenómeno. Pero ¿qué pasa? No nos olvidemos de una cosa importante. Alemania hasta hace 34 años, 34, 35 años, estaba dividida, ¿verdad? Sí. Se reunificó en el año 91, perdón, en el año 90, bien digo, en octubre del 90, cayó el muro en el 89, 89. y exacto. ¿Y qué pasó ahí? Alemania sigue estando dividida en muchos sentidos. Vamos a tomar la parte donde la ultraderecha tiene más fuerza, que es la Alemania oriental, donde antes había un país, la República Democrática Alemana, que estaba en el bloque soviético y formaba parte del Pacto de Varsovia, que se enfrentaba a la NATO. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a empezar a ver por qué en esa zona la ultraderecha tiene mucho más éxito. Pensemos un poco por qué, cuáles son, digamos, de alguna manera los motivos centrales. Los partidos democráticos, Tradicionales. tradicionales de Occidente nunca hicieron pie en la nueva zona. Nunca llegaron a hacer pie realmente. Me refiero a la democracia cristiana, al Partido Socialdemócrata, al Partido Liberal y al Partido Verde. ¿Qué partido hasta ahí, en ese momento, en los primeros años tuvo éxito? El partido de la izquierda. La izquierda, que era, digamos, la versión reconvertida de lo que fue el Partido Comunista de Alemania. Que era lo que Eso gobernaba en ese momento ahí. que había gobernado hasta la caída, digamos, del régimen y la, 89, sí. y la, y la reunificación. Eso por un lado, esos partidos nunca, digamos, lograron enraizarse en Alemania. Segundo aspecto, en la historia de la Alemania Oriental, jamás, algo que vos me habías dicho el otro día, que me quedó grabado, que dijiste, pero como Alemania, con ese proceso tan interesante que hubo de elaboración del pasado, etcétera, etcétera, bueno, yo te contesto a esa inquietud tuya. En Alemania Oriental no hubo elaboración del pasado. Se tejió un mito donde los alemanes lucharon contra el fascismo, decían. Nunca usaban la palabra nazismo, hablaban de un fascismo
y que los buenos alemanes habían luchado contra el fascismo, cosa que es un absurdo total, porque por supuesto que hubo un grupo de alemanes que lucharon contra el nazismo, los comunistas, algunos que otros, algún demócrata, hubo una minoría que luchó, pero es una minoría absoluta. Pero ellos lo pintaban, te lo vendían como un fenómeno general. Tercer factor. Durante tantos años ese país estuvo muy aislado. Yo estuve en ese país, no sabían lo que era un extranjero. Cuando vinieron extranjeros, en el 73 el exilio chileno, una parte del chileno fueron de los del PC, del Partido Comunista, fueron a la Alemania Oriental. Y también hubo algunos contratos con Vietnam y otros países, y países africanos como Angola, que también fueron a trabajar. Pero que después nos enteramos que también los discriminaban y los miraban raro porque de golpe un vietnamita en Berlín Oriental o en Dresden era un bicho rarísimo. Un americano, ¿no? En París. Un americano en París. Bueno, otro aspecto que es importante y que forma parte ahora del imaginario de la ultraderecha. Un gran resentimiento antioccidentalista, antioccidental y antiamericano. Porque no nos olvidemos, nosotros venimos de otra tradición porque somos latinoamericanos. Sí. Pero acá en Europa el antiamericanismo tiene una connotación muy diferente. No es el famoso antiimperialismo de izquierda latinoamericano que conocimos nosotros en nuestra juventud. No, el antiamericanismo acá tiene una connotación profundamente antidemocrática, porque ¿cuál fue el rol de Estados Unidos acá? En Occidente, digamos, venció al nazismo, no solamente el Ejército Rojo en la parte oriental, sino logró, digamos, Alemania se democratizó con la presencia de los americanos con ametralladoras aquí. No es que los alemanes de golpe de un día para el otro de ser, como dijiste, esencialmente nazis, pasaron a ser esencialmente democráticos. Acá incluso hubo seminarios y cursos que se llamaba de desnazificación. E incluso había un término muy gracioso, que había un jabón para lavar la ropa, ¿no? Que se llama marca Persil. Entonces le decía, che, ¿te dieron ya el certificado Persil? El Persil era el certificado de que te había sacado todo el nazismo de adentro. Exactamente. El nazismo. Sí, era una de las condiciones. Claro, en casos de gente que no había cometido ningún delito, simplemente que había sido, digamos, miembro del partido, qué sé yo, sí. Pero no podía ser miembro del Estado o algo así, sino hacía esos cursos de desnazificación. Pero eso es un aspecto anecdótico, pero quiero decir, el tema americano. Para no perdernos, sí. Ok, estamos hablando del tema antiamericano. El tema, digamos, resentimiento contra toda Europa y lo occidental. Odio visceral a todo lo que sea ahora, después de la caída, todo lo que sea comunismo, socialismo, asociado a la cosa democrática. De golpe, digamos, toda esta mezcla explosiva de elementos que estoy nombrando en Alemania Oriental. Ahora pensemos en Alemania Occidental. Fracaso de los partidos políticos en las políticas económicas, expectativas. Y otro aspecto, perdón, me estaba olvidando lo importante, cuando en la reunificación los políticos occidentales le prometieron a los alemanes orientales, Kohl, me acuerdo una frase famosa, van a tener campos floridos, les dijo, van a haber campos floridos. Y esos campos floridos no, o sea, esos campos no florecieron tan rápido, tardaron muchos años. Y la gente realmente se vio muy defraudada y decepcionada. Entonces, ¿qué partidos empezaron a tener éxito? Los partidos, por ejemplo, el partido de la izquierda, que empezó a tener éxito, la democracia cristiana un poco, los verdes, la socialdemocracia muy poco. Ahora, Occidente. Esos partidos también se empezaron a desgastar como en el resto de Europa. Digamos, la gente empezó a perder confianza en los partidos acá en Occidente. El partido de la AfD, que se creó más o menos en el año 2012-2013 como un partido antieuropeo, digamos, no fascista, no de ultraderecha, digamos, ultraconservador, empezó
empezaron a ingresar gente de la ultraderecha, fue como un canal recaudador de todos los grupúsculos de la ultraderecha que estaban dispersos en Alemania, y se empezó a formar el grupo este que a partir del año 2017 empezó a tener representación no solamente en los estados federales, sino en el Parlamento Federal de Berlín, desde el 2017. ¿Cuánta representación tienen? Bueno, empezó con una representación del 13% en el 2017, bajó al 10% en el 2021, y según los pronósticos, en febrero del 2025 hablan del 20%. Estamos hablando del 20%. Eso es una enormidad. Ahora sumemos otro factor del este que no mencioné hasta ahora. Hay un grupo, creo que lo mencioné en otra ocasión, hay un grupo que se escindió de la izquierda, llevado adelante por una señora que se llama Sarah Wagenknecht, que algunos lo definen como de ultraizquierda, y yo te juro, Marcos, en mis modestos conocimientos politológicos, no le veo nada de izquierda, ni de ultra ni de izquierda moderada. Para mí es un partido de derecha, no ultraderecha, pero sí de derecha populista, con elementos más que conservadores, muy, muy antieuropeos, muy antiamericanos y muy pro-Putin, como la ultraderecha. Ese también es un tema. Todos los partidos de la ultraderecha, salvo Meloni en Italia, son pro-Putin. Apoyan la Le Pen en Francia, Orbán en Hungría, el eslovaco, etcétera. O sea, son... Pero digamos, Italia no, Meloni no apoya. la Meloni no, y de hecho también no es casual que también simpatiza con Israel. Eso también. Es decir, es como dicen algunos Bueno, como analistas de Milei. extrem... Como Milei, ahí está muy bien. Como dicen algunos analistas, algunos analistas políticos, esto no existe el extremismo. Hay una ensalada de extremismos. Así como hay una ensalada de islamismos. Es decir, realmente interesante ver, tenés, o sea, pro-Putin, anti-Putin, pro-Israel, anti-Israel, antisemita, filosemita. ¿Cómo podríamos hacer un cierre, Guille, que entendamos, porque entendemos ya que estos grupos ya están divididos, porque la derecha se ocupó, creció en la parte oriental, digamos, por Sí, parte de la bueno, y derecha. me olvidé de otros factores que aceleraron este proceso. Claro, La pandemia del corona, la invasión rusa. exacto, yo Eso, creo que hay factores que atravesaron a todo el universo, ¿no? sí, sí, no, y acá el problema de la inmigración, digamos, desordenada también, los ha favorecido enormemente. También en estos días, yo no sé si se enteraron que Musk en estos momentos está diciendo que hay que votar a la AfD, está recomendando incluso el diario Die Welt, que es un diario conservador pro-Israel, le publica una columna donde él recomienda votar a la AfD, y entonces hay una enorme protesta. Renunció una de las directoras del diario en Estamos protesta por... hablando de qué partido, AGB es qué partido. AfD es el partido de la ultraderecha, la AfD, quiere decir Alternativa por Alemania, Alternative für Deutschland, o sea, Alternative für Deutschland, o sea, la alternativa para Alemania es la AfD, y el señor Musk, el principal asesor de Trump, está llamando a votar a la AfD, un partido ultraderecha, un partido antisemita, un partido racista, es decir, es terrible. Realmente estamos muy preocupados por eso. Les digo, para redondear, va a haber elecciones. Es muy probable que, a pesar de todo, en febrero triunfe la razón y ganen los partidos democráticos, da igual cuáles, pero partidos democráticos, lo cual no significa que la espada de Damocles nos siga pendiendo Pero, de... momento, quiere decir que la misma coalición que estuvo gobernando hasta ahora se tiene que volver a armar. No, la misma no. ¿O hay otras Sí, posibilidades? hay otras Ah, posibilidades. ok. Por ejemplo, la democracia cristiana que estuvo con Angela Merkel, que ahora estuvo 4 años, casi 4 años en la oposición, es probable que Ah, sea
el primer ministro sea el jefe de la democracia cristiana, que es el señor Merz. Es muy Entonces hay probable. una luz al final del camino. Hay una luz, el problema es que si la ultraderecha de la AfD más el partido este de la Sara Wagenknecht llegan a sacar llegan al 33%, es lo que se llama una minoría que puede bloquear la designación de jueces, etcétera, etcétera. Por eso, no, momento, ¿qué ha hecho qué ha hecho el Parlamento? Todos los partidos democráticos de oposición y de gobierno se han unido en esto, y eso es una bendición, por decirlo así, y han sacado una ley que va a evitar que cualquier triunfo de la ultraderecha lleve a el copamiento de la justicia. Es decir, han, digamos, Es el generado, camino perfecto. sí, exactamente, han generado, digamos, Conservar, herramientas conservar una para que eso no suceda. Bárbaro. Ese es el aspecto optimista de mi Sí, análisis. bueno, terminemos con algo optimista. Gracias por este año, Guille. Gracias por estar con nosotros. Mucho la gusto. verdad que es un lujo, un gusto enorme. Me alegro. Son todos realmente muy, muy queridos y muy... Sí, todos los compañeros que estamos haciendo esto estamos todos muy contentos. Realmente estoy muy feliz de poder contar con usted. Y lo digo, son todos un lujo, la verdad, y me gusta mucho. Y creo que la gente también lo entiende así, por eso va creciendo el canal. Bueno, Un abrazo grande, saludos. Un abrazo grande. Okay. Nos vemos el año que viene. Nos vemos el año que viene. Un abrazo a todos. Chao, chicos. Gracias. Chao.